La amnistía nació con un objetivo político muy concreto: asegurar la investidura de Pedro Sánchez. Fue el precio de una mayoría parlamentaria y otorgó beneficios penales a quienes protagonizaron el proceso en Cataluña. Conviene recordar además que esa negociación contó con la participación de Zapatero y Santos Cerdán, hoy ambos investigados en distintas causas judiciales. Ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala la norma desde la perspectiva del derecho comunitario. Pero eso no significa que Carles Puigdemont pueda regresar de inmediato a España. Su situación sigue pendiente de las decisiones del Tribunal Constitucional y del Supremo. Eso sí, el fallo europeo despeja parte del camino para su regreso. La medida podrá ser legal, pero eso no obliga a considerarla moralmente aceptable. Y el proceso seguirá ocupando un lugar en la historia como uno de los mayores desafíos al orden constitucional de la democracia española. Hoy el independentismo sale victorioso. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Un día más la actualidad judicial monopoliza la agenda informativa. Apenas da tiempo a procesar tanta información. Vamos a abrir el programa de hoy con uno de los casos más relevantes del día. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, será juzgada por un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias, es decir, usar la condición de esposa del presidente para favorecer sus negocios privados, y también malversación por utilizar recursos o personal público para sus actividades. De los 4 delitos que inicialmente le imputaba el juez Peinado, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado solo 2 y ha levantado las medidas cautelares que le impedían salir del país. Se trata de una situación inédita en la democracia española. El hermano del presidente ya ha sido condenado y su esposa se sitúa ahora a las puertas del banquillo. Laura Zembranos nos va a contar los detalles. Laura, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Pues así es, porque la Audiencia Provincial de Madrid da la razón al juez Peinado, pero solo en parte. Coincide con el magistrado en que Begoña Gómez se enfrente ante un jurado popular, es decir, ante 9 ciudadanos anónimos, pero aún sin fecha para su celebración. Y sin embargo, la audiencia hace cambios en los delitos. Se eliminan los de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Por ello, se decide retirar las medidas cautelares que incluyen así la devolución del pasaporte a Begoña. En la práctica, una de las cosas que supone es que si Pedro Sánchez decide asistir a la final del Mundial de Fútbol en Nueva York, su mujer sí que podrá acompañarlo. El Partido Socialista ha emitido un comunicado asegurando que Begoña Gómez es inocente y que en este caso hay acoso y obsesión. Y más reacciones a esta noticia han llegado a través de la red social X por parte del Gobierno. Óscar Puente ironiza sobre la casualidad de que esta resolución llegue el mismo día que la justicia europea avala que la ley de amnistía es constitucional. Puente cree que no es por azar, sino que se trata de desviar la atención. Y desde la oposición, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, incide en que el martes condenaron al hermano de Pedro Sánchez y que hoy es la mujer del presidente del Gobierno la que va a juicio, lo que supone hacer historia. Bueno, pues ya ven, 2 formas de valorar una misma noticia pues completamente distinta. Seguramente aquí nuestros contertulios de esta noche también tengan una percepción distinta de esta información. César Antón, buenas noches. Alberto Bustos, buenas noches. Hola. Isabel Pérez. Buenas noches. Brígida, buenas noches a los dos. Os voy a pedir un primer titular sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de llevar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez. Hay que insistir además que han sido 5 magistrados de forma unánime. César. Bueno, yo creo que estamos ante el procedimiento judicial. La audiencia ha considerado de que puede ser un juzgado popular. Los dos delitos entran dentro de las posibilidades que pueden ser juzgados por un juzgado popular. Y ahora pues adelante con el procedimiento. Pero lo que está claro es que ahí sigue habiendo claramente indicios suficientes para seguir adelante con el proceso. Y que claro, ya es una más de lo que estamos diciendo, porque como hemos hablado aquí otras veces, esto no eran casos aislados. Esto eran muchas de las situaciones que se van cumplimentando y siempre están
prácticamente los mismos. Y eso yo creo que debiera hacer reflexionar mucho y quizá empezar a exigir responsabilidades dentro del Partido Socialista y del propio Gobierno. De momento ninguna. Alberto. Bueno, como es un titular, diremos que la Audiencia Provincial vuelve otra vez a corregir, a reconvenir al juez Peinado, son varias veces, pero el juez Peinado se sale con la suya y consigue que sea un jurado popular el que juzgue este caso, ¿no? O sea, que la Audiencia Nacional no corrige a... Corrige un perdona poco. que me ría, no he querido reírme. No pasa nada. Corrige en una parte, pero en lo que no corrige se sale con la suya. Es Sí, un poco claro. extraño, ¿no? El juego de palabras. No, porque yo creo que el interés fundamental en este juicio tan mediático era que fuera un jurado popular el que lo pudiera juzgar, que lo pudiera valorar, y además en un caso de malversación. Un caso de malversación realmente extraño, porque una de las características de la malversación, una de ellas, es al tener ánimo de lucro que parece que no ha existido, ¿no? Y un caso extraño además porque esa malversación se da por el uso indebido del asistente particular, asistente que es una figura que yo no entiendo. Que también va al banquillo, por cierto. Ni comparto la figura, pero que han tenido todas las esposas de los presidentes. Hoy leía que Ana Botella, en un libro, haciendo memoria de sus 8 años en la Moncloa, decía que tuvo 2 asistentes que además le ayudaron a preparar la boda de su hija, incluso le asistieron el día de la boda. En fin, pero bueno, ahí no pasa nada. Isabel. La Audiencia Provincial lo que dice es que es verosímil que la esposa del presidente del Gobierno ha utilizado su posición privilegiada para beneficiarse personal y profesionalmente. La conducta, más allá de que pueda ser o pueda dictarse una sentencia condenatoria, la conducta, yo creo que todos estaremos de acuerdo, es que es éticamente más que reprobable. Una señora que ni tenía la titulación, que consigue una cátedra en tiempo récord, que cuando le dan la cátedra es de forma irregular y que a los meses se lo tienen que corregir poniéndole un codirector para que sea legal, que el rector de la Complutense acude a Moncloa a verla, que los empresarios acuden a Moncloa a verla, que le pide a empresas públicas y empresas privadas financiación para su proyecto personal. Hombre, eso es, yo creo que éticamente más que reprobable. Que haya una sentencia condenatoria o no, no lo sabemos. Estamos en un Estado de Derecho, un Estado muy garantista, y apuntaba Alberto que ha reconvenido a Peinado. No, lo que ha hecho es a un auto que eleva a la Audiencia Provincial lo valora y decide, pues a la vista de los indicios que hay, que se le juzgue por 2 delitos y no por los otros 2. Pero esto estamos acostumbrados ¿Crees que la Audiencia avala o no al juez Peinado? O lo avala a medias, porque al final son 2 delitos y jurado popular, ¿no? Desde el momento que se le abre juicio oral es que hay indicios de delito. No por los 4 que apuntaba el juez Peinado, pero sí por 2. Hombre, yo no sé si la satisfacción es porque ya en vez de ser 4 sean 2 ya me valga. A mí no me gustaría estar en ningún caso en la situación de Begoña Gómez. No es una buena noticia para Begoña Gómez. Se le ha abierto juicio oral porque ya se dan claramente indicios de una conducta delictiva. Se dirimirá en el juzgado, en este caso con un juicio oral, habrá una sentencia susceptible de recurso y susceptible de recurso a su vez pues de la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo. Bueno, el procedimiento habitual que a todos los ciudadanos españoles nos asiste. Pedro. Bueno, hay indicios de delito. Le han puesto un 5 de nota porque le han quitado 2 de los delitos, no se le están imputados. No es ético ni estético. Las cartas de recomendación me parece algo fantasioso, lo de escribir pidiendo favores, recomendando empresas de un amigo. No es estético que la mujer de un presidente del gobierno haga eso. Creo que se ha equivocado, que ha cometido errores. Creo que no controlaron muy bien al principio lo que estaba pasando. No sé si habrá condena, no sé si es ilegal o no, no es mi competencia. Lo que sí digo es que ante esta situación tendría que haber ya dimisiones y ya elecciones. El deterioro institucional es brutal. Perdona, César, que querías decir algo. Sí, no, por continuar un poco el argumento de antes, bueno, primero la audiencia ha sometido este debate a pleno, lo
lo podría haber hecho con 3 magistrados, a pleno, por la relevancia obviamente que tiene. Y el tema de la sola primera relación de parentesco de ser la mujer del el presidente del gobierno de España, esa presión moral que puede existir para facilitar esas influencias, ese es el mismo argumento que se utilizó cuando Iñaki Undargarín. Y siempre todos hemos dicho que la justicia debe ser igual para todos, y muchos de los que ahora critican esto. Es decir, es un caso que está trabajando la justicia, la audiencia lo ha ratificado en 5 magistrados en pleno, mismos argumentos de sentencias conocidas por relaciones de parentesco y familiares en esa presión moral, y la malversación es la mala utilización de recursos, personas o bienes públicos para beneficio personal, que es uno de los aspectos que, según la ley, pueden juzgarse en jurado popular. Sí, lo que pasa es que el beneficio personal puede ser tener un estatus concreto, que parece que es el caso, o el lucro personal, que parece que no es el caso. Perdona, dice la sentencia que le disparó los ingresos. La sentencia dice, le dio y le disparó los ingresos. No, sentencia no hay. Bueno, perdón, el auto dice, perdón, pero le disparó los ingresos. Eso hay que juzgarlo y habrá que valorar si los ingresos se han disparado por eso o por otra cosa. A día de hoy lo ha dicho. En cualquier caso, que tiene más ingresos. Puede venir de ahí, no de ahí. No es el caso de Iñaki Urdangarín. Iñaki Urdangarín disparó muchísimo sus ingresos con una relación directa con la malversación. Claro, cuando hablamos de malversación todo parece que es lo mismo, y no es lo mismo. Esta malversación, insisto, y yo estoy de acuerdo, aunque puede que no sea ético ni estético, ¿vale? Aunque lo hayan hecho los demás, todos. Pero todos han tenido asistentes que han dedicado sus tareas. No, pero el juicio no es por haber tenido asistente. También. Eso es lo que públicamente más se ha destacado, que tiene un asistente y que el uso que se ha hecho de ella no corresponde a lo que tiene que ser. Termino. En cualquier caso, hablamos de malversación y todo parece malversación. Lo que pasa es que, Alberto, por dejarlo claro, una cosa es tener un asistente incluso para que te lleve las bolsas de la ropa o de cuando vas de compras, que existen, y otra cosa es tener un asistente para tus negocios privados, que utilice los medios y los recursos de la Moncloa, ya sea un correo electrónico, ya sea una llamada, ya sea otro tipo de medios, para las actividades personales, privadas de la mujer del presidente. Que es que no comparto ni que exista la figura de asistente. Y si existe, tendrá que estar bien tasado lo que tiene que hacer. Por eso digo que lo han tenido todos, y es que es un problema que exista esa figura de asistente sin definir tan claramente. Ahora, malversación. Y uno piensa, se ha llevado aquí millones. Malversación, por poner ejemplos muy cercanos, pues es la trama eólica en Castilla y León o la Perla Negra en Castilla y León, donde fueron más de 70 millones de euros en mordidas, en engaños, para particulares y para políticos. Eso es malversación de verdad, que no se nos olvide. Y esto es otra cosa. Éticamente segura. Todo es malversación. Pero no es lo mismo. En distintos grados, Alberto. Y con distintas cantidades. Isabel, perdona, por favor. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Tener un asistente en el cual... no les juzgan por el Pero Isabel, déjame acabar, por favor. Alberto, es la tercera vez que me interrumpes. Venga. Es que has dicho 4 veces que le juzgan por tener un asistente. Si quieres no hablo más. Alberto, Pero es que no puede ser que constantemente la misma persona interrumpa todo el tiempo. Es que no es verdad, Alberto. Vamos a escuchar a Alberto, venga. Entonces me gusta argumentar y luego si quieres me lleva a la contraria, que me la llevarás y no pasa nada, pero tengo derecho a exponer con tranquilidad mis argumentos. ¿Sí? Vamos a intentarlo, a ver si lo consigo. Todo es malversación, pero en distintos grados. No es lo mismo tener un asistente que te lleva las bolsas, como dice José Luis, a alguien que se está llevando 75 millones en la trama eólica o en la Perla Negra. Eso es malversación gravísima. Y lo otro, éticamente reprobable, pero no es lo mismo, pero se confunde. Y parece que Begoña Gómez se ha forrado con esto, cuando no es verdad, porque no es verdad. Y ahora ya si quieres, puede ser. A ver, una cuestión, es que no la juzgan, es que partes de un hecho que no es cierto, Alberto. No la juzgan por tener un asistente, no es verdad. Juzgan al asistente por su actuación como colaboradora con ella. Esa es la razón por la que están juzgando a Cristina, no me acuerdo cómo se llama. No recuerdo el nombre, sí, pero... Al asistente. Que también... Pero los 2 delitos que le imputan a Begoña Gómez no son por tener un asistente. Un matiz. No son por tener un asistente. ¿Cuál es la malversación, entonces? Y además... Pues mira, entre otras cosas, el auto dice claramente que el hecho de tener una función en una universidad pública le hace convertirse en un pseudofuncionario y tiene obligación de velar por la utilización de los fondos públicos. Y ella ha utilizado fondos de la universidad y ha utilizado los fondos con los que se ha financiado su cátedra,
cátedra en la que, insisto, que no tiene titulación para poder dirigir, porque es muy llamativo, Es que el papelón de la Complutense es brutal que también, tú puedas dirigir una cátedra de la que no puedes ser alumno. Es que es alucinante. Bueno, pero es ahí- que no podría ser alumna de su propia cátedra. La Universidad Complutense eso, hombre. se ha lucido también en este asunto. Sí. Pero tú no te Se ha preocupes, que si lucido, nosotros se ha llamamos lucido. al rector de la Complutense, seguro que viene a nuestra casa. Nada, Y nos da una cátedra. matiz de César, porque quiero preguntaros que por sí el son jurado muy popular, que licenciados. me parece muy interesante saber qué perfiles van a Nos tener. guste, ¿no? Lo de los asistentes, aquí hay una diferencia muy importante. La que estamos denominando asistente, a la que se la ha jugado, la diferencia de los otros asistentes, esta trabajaba en Moncloa. Los otros trabajan con las tareas que se les ponen porque les corresponda, como mujeres, pero esta era una funcionaria, una empleada pública de Moncloa y trabajaba, cobraba por Moncloa y ayudaba a las... Las figuras todas cobran de Moncloa. La figura es la misma, ¿eh? No, Ana Botella tenía dos asistentes, Pero, dos. pero esta trabajaba en la cátedra, pero vas a ver si están los correos organizándole las reuniones. Bueno, no vamos con la a entrar en bucle, que Complutense. en A fin, ver, estamos hombre. hablando todo el rato de lo mismo. Quiero creo que preguntarle a estamos- Pedro, quiero preguntarte, porque a mí me parece ahora realmente un problema, casi complicadísimo, buscar a esos 9 miembros del jurado popular que vayan a dirimir si es culpable o inocente Begoña Gómez. Quiero decir, porque estamos hablando de un juicio súper mediático, una persona muy conocida, donde no tiene que haber condicionamientos políticos. ¿De dónde van a salir estos 9? Pues te voy a decir Porque una yo creo cosa. que de los que estamos aquí no podríamos ser Que no pidan Igual te voluntarios, toca, que no José pidan Luis. voluntarios porque igual las listas se llenan. O sea, este es un tema muy serio. Bueno, pero y hay precisamente una por eso normativa, no pueden ser, pero hay una normativa estricta sobre quiénes pueden ser o no miembros de un jurado. Y ya está. Y se puede uno autoexcluir también. Pero, pero ¿qué dada la persona de este país se puede abstraer dada de la lo que polarización está que hay en pasando? este país, me temo que va a haber colas para apuntarse Bueno, pero y eso no es bueno. Eso no te apuntas, eso te eligen, ¿eh? No, ya, pero quiero decir que lo digo irónicamente, que se apuntaría a mucha gente voluntaria, pero eso no sería bueno tampoco. Así que coincides esperemos, conmigo que es esperemos que la ley complicado. funcione y que se elijan 9 personas justas, se dice. Sí. Pues que se elijan 9 personas. Pero de la polarización no son responsables los ciudadanos que pueden ser llamados a ser jurado, ¿eh? No. No son los responsables. De la polarización son responsables No, otros. ya, bueno, pero me refiero a, precisamente, sabemos que todo el mundo conoce el caso de Begoña Gómez. Pues todo el mundo tiene una opinión sobre el caso de Begoña Gómez. Pues bastante harán con y el ir allí. jurado debería ser lo más neutral posible. Pero a luego mí me parece está, complicado luego está a priori. el tribunal para resolver en caso de que Lo que pasa es que- el jurado no funcione. Siendo un caso, como antes decía, tan extremadamente mediático en el cual conocemos cosas, conocemos muchas opiniones, aquí tenemos varias y distintas, y eso yo creo que afecta a las personas que pueden estar viendo un programa por la mañana, por la tarde, una opinión, cuando es un caso en el que además técnicamente hay que hilar muy fino, ¿no? Por tanto, yo estoy a favor de que existan jurados populares, pero hay casos, me parece, que son extraordinariamente complejos, en los cuales seguramente una persona con capacidad y conocimientos técnicos podría estar aportando cosas que el papelón que le va a tocar a la persona del jurado va a ser para mí muy complejo. complicado. Muy complejo. Bueno, Yo, en el al caso... contrario que Alberto, estoy Isabel. que casi en todos los casos en contra del jurado popular, porque me parece que es responsabilizar a unas personas para valorar cuestiones para las que no están capacitadas, Claro. no porque no estén capacitadas profesionalmente en su vida laboral normal, sino para ejercer e impartir justicia. Jurídicamente, claro. Y mucho más en este caso, porque es un caso mediático y me da exactamente igual No, quien no sea. es fácil. A mí me Bueno, gustaría mucho permitidme más que vamos a unas avanzar, sentencias porque en el sin caso jurado. de Begoña Gómez, el Gobierno considera que existe, lo han dicho claramente hoy, es un ejemplo claro de lawfare. Sin embargo, no aprecia esa misma persecución política de los jueces en la sentencia conocida hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que respalda la ley de amnistía y abre la puerta al retorno de Carles Puigdemont a España. El regreso no será inmediato, ya que su situación judicial depende ahora de las decisiones del Tribunal Constitucional y del Supremo. La Gran Sala de Luxemburgo concluye que la norma se ajusta al derecho comunitario porque no vulnera la directiva antiterrorista ni los intereses financieros de la Unión. Puigdemont se ha mostrado hoy victorioso, Laura. Sí, de hecho, el líder de Junts ha compartido esta carta que vamos a ver y que se titula «La amnistía es europea y la represión española». Para Carles Puigdemont se trata de una victoria rotunda, de un triunfo del independentismo catalán frente a los poderes del Estado español. Y añade
que hoy tienen derecho a celebrar una victoria ganada a pulso, aunque asegura que el camino para acabar con la represión no ha terminado y que necesitan que se acabe la represión, porque el objetivo, no lo esconde, sigue siendo la independencia de Cataluña. Hoy es una gran victoria. Yo creo que es una victoria rotunda de Cataluña en general y también del independentismo en particular. Ya no hay excusas, la ley se debe aplicar, los derechos se deben restituir, los exiliados han de poder volver. Para el presidente de la Generalitat, el visto bueno de Europa sobre la legalidad de la ley de amnistía es una muy buena noticia. Eso sí, habla de seguir avanzando juntos hacia el futuro. Europa dice sí a la amnistía, Cataluña dice sí al futuro. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una muy buena noticia para Cataluña, para España y para la democracia. Su sentencia afianza de nuevo la voluntad de la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana y española de seguir avanzando juntos hacia el futuro. La amnistía validada por la Unión Europea abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña. Y satisfacción desde el Gobierno ante esta resolución del Tribunal de Justicia Europeo. Félix Bolaños cree que todos somos beneficiarios de esta ley. Todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley de amnistía y de la normalidad, la convivencia y la estabilidad que ha garantizado. El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Y la otra parte, no tan satisfechos. Desde la oposición, el Partido Popular considera que una agresión al derecho no puede quedar impune y también plantean la duda de si es legítimo negociar privilegios a cambio de apoyos políticos, porque recordamos que esta ley fue la condición a cambio de los 7 votos que le faltaban a Sánchez en la investidura. La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura. Si es legítimo, si es moral, si es decente, dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo. Y nuestra respuesta sigue siendo la misma. Nuestra respuesta sigue siendo no, rotundamente no. La agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse. Bueno, pues el Tribunal Europeo avala la ley de amnistía, es legal, pero yo pregunto en esta mesa, te pregunto a ti, Pedro, ¿y moral? Pues legales, a los hechos nos remitimos, moral y políticamente no. ¿Por qué digo esto? Porque en las elecciones de 2019 yo recuerdo al presidente del gobierno, entonces candidato, decir que iba a traer a Puigdemont esposado. Eso es lo que recuerdo. Luego ha habido un cambio de opinión, creo que se llama así. Bueno, para mí es un fraude, eso es un fraude, y moral y políticamente creo que bueno, pues no hay por dónde cogerlo. ¿Legalmente? Es legal, sí, bien. ¿Y alguien se ha llevado una sorpresa con esta sentencia? No. Por cierto, la hicieron bastante bien la ley, porque estaba acogida muy bien, para que no hubiera ningún tipo, sabían que iba a haber todo tipo de demandas y de instancias a superiores, etcétera. Y no hay mucho más que decir. Yo creo que hay que recordar que los encausados, Puigdemont y los que fueron juzgados y condenados, han dicho que lo volverán a intentar en cuanto puedan. Y por último, Puigdemont y compañía son el pasado de Cataluña, aunque ellos no se den cuenta todavía. Alberto, decía Pedro, y es verdad, que la amnistía no era un proyecto político del gobierno, no estaba ni en su programa electoral y, como bien dice, Sánchez dijo que él se comprometía a traer a Puigdemont, no recuerdo si dijo esposado, pero sí a rendir cuentas con la justicia. En un mitin dijo esposado. Sin embargo, hoy en Moncloa están satisfechos, contentos, felices. ¿Qué ha pasado? Hombre, lógicamente lo están porque la ley se ha hecho desde ahí. No van a decir ahora que se han equivocado, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas que han podido pasar. La primera, ninguno somos ingenuos y sabemos que se negocia y que se ha negociado siempre. En este caso, con Convergencia o con Junts, desde todos los gobiernos, y siempre ha habido cesiones. Gustará más o gustará menos. Y la segunda cuestión,
Los procesos de amnistía tampoco son nuevos en este país. El fundamental se dio en el año 77 con un proceso de amnistía amplísimo en el cual hubo gente que tuvo que ceder muchísimo, fundamentalmente la izquierda, ¿no? Y se planteó, como se plantea ahora, en un objetivo de pacificar la situación. En un contexto histórico diferente. Sí, no, bueno, no, pero yo digo otro proceso que ha habido ahí, ¿no? Bueno, algunos lo ponen igual de grave, o sea, que fíjate. Aquí la cuestión está ahora, cuando decía Pedro ahora que esto que Puigdemont es pasado, yo eso lo comparto. A mí Puigdemont no me cae especialmente, bueno, no me cae bien. Es un señor muy conservador, muy de derechas, muy nacionalista. Yo no soy nada de eso. Y además es un señor que ha estado allí muy triste, pero dos compañeros suyos han estado en la cárcel, ¿eh? Han estado en la cárcel, que creo que es bastante peor que lo que le ha pasado a él, ¿no? Entonces, creo que es pasado. Creo que Junts, además, su partido, empieza a ser pasado además. Y creo que incluso el independentismo está de capa caída. Es decir, las últimas encuestas dicen que el independentismo está en mínimos históricos en Cataluña, ¿no? Por tanto, yo creo que en ese sentido, por lo que sea, por la figura de Salvador Illa, que es una persona que además es pausada y tiende a la reconciliación, por lo que sea, el independentismo está de capa caída. Por tanto, lo de hoy es cualquier cosa, en mi opinión, menos un triunfo del independentismo. Será otra cosa. Será un triunfo de las personas que van a poder volver a España, que no van a estar en la cárcel o que están libres en principio de delito, ¿no? Bueno, lo dice Oriol Junqueras y lo dice tanto Esquerra como Junts, ambos dirigentes lo han dicho hoy, que esto es una victoria hoy para el independentismo. Lo han dicho ellos, ¿eh? Yo tengo menor relevancia que ellos, pero no lo comparto. ¿Cómo lo veis? ¿Qué van a decir? César. ¿Qué van a decir? Pues lógicamente, vamos a ver, Puigdemont, la victoria de Puigdemont no es la de hoy. La victoria de Puigdemont fue cuando consiguió que Pedro Sánchez agachara la cabeza, y apuntaba Pedro que había sido en un mitin, fue en un debate en televisión entre candidatos cuando dijo lo de que iba a traer esposado a Puigdemont, y no solamente no lo trajo esposado, sino que le dejó venir, darse una vueltecita por Barcelona y volver a marcharse otra vez por la misma frontera por la que llegó hace escasamente unos meses. Es decir, se vino a dar aquí un paseíto, saludó a sus fieles y se largó otra vez por donde había venido, ante el estupor de todos los españoles que lo estábamos viendo por la televisión y las fuerzas del orden público que estaban, no sé, silbando melodías. Pero bueno, eso lo tendrá que explicar el ministro Marlaska. Puigdemont en concreto, apuntaba bien Alberto que otros pasaron por la cárcel. Puigdemont fundamentalmente lo que es un cobarde que huyó escondido en un maletero y dejó tirados a todos sus compañeros aquí que sí han estado cumpliendo penas de cárcel. Pero Puigdemont ganó el día que Pedro Sánchez tuvo que agachar la cabeza, decir donde Diego, donde dije Diego, y puso en venta sus 17 votos y Pedro Sánchez se los compró. Él quería seguir durmiendo en el colchón de la Moncloa y se quedó en el colchón de la Moncloa. ¿Le costó los 7 votos? Le costó primero el indulto, luego retirar los delitos de malversación en determinados casos, luego la amnistía. No consigue que los europeos le hagan caso con lo del oficial del castellano y del catalán, y eso le sienta muy mal a Puigdemont. Pero Junts ha girado toda su política, y el resultado es lo que le está pasando ahora, y por eso va a ser pasado. Ha hecho girar toda su actuación alrededor de una persona y del bienestar de una persona. Cuando Míriam Noguera se pone tan digna en el Congreso de los Diputados, la verdad es que causa ya hasta risa. Pero si tú solo estás defendiendo el bienestar de una persona, ni siquiera de los 7 diputados que estás ahí, sois como muñequinos en manos de un ventríloco. Y luego simplemente decirle al señor Bolaños que es todo un ministro de Justicia, pero que no engaña a los españoles. El TJUE no ha declarado constitucional la ley de amnistía. No, eso es un error. Lo hará. No es un error. Hombre. Él lo dice conscientemente porque cree que los demás somos todos tontos y no sabemos nada. Él ha dicho hoy, déjame, Isabel. No, lo ha dicho. Bueno, déjame explicarlo a los espectadores, porque de repente decimos cosas y la gente dice, ¿a qué se refiere? Hoy el ministro Bolaños ha dicho que este aval del Tribunal Europeo a la ley de amnistía es constitucional. Y en ningún momento el Tribunal Europeo de Justicia dice nada parecido. Es una cosa que es una inventada, que diría Pedro Sánchez. El TJUE ha resuelto una cuestión prejudicial que le ha planteado el Tribunal Supremo sobre si la ley de amnistía en los aspectos económicos afecta al derecho de la Unión Europea. Y el TJUE ha dicho que no afecta a los intereses económicos de la Unión Europea y, por tanto, no atenta en ese punto sobre el derecho europeo. Esa cuestión prejudicial el TJUE la resuelve y se le devuelve al Supremo. El Supremo, con ese fallo del TJUE, hará lo que considere.
y posterior a la decisión del Supremo se podrá recurrir al Tribunal Constitucional. Es decir, que será el amigo de Bolaños, Conde Pompidou, el que diga César, si es constitucional. Decía el ministro Bolaños también que hoy todos los españoles están muy contentos con esta decisión. ¿Esto va a tener un efecto balsámico en Cataluña? ¿Puede haber un acercamiento, que ahora estamos en una situación bastante buena, afortunadamente, si echamos la vista atrás, pero puede haber un acercamiento entre Cataluña, independentistas catalanes con el gobierno, España más unida o todo lo contrario? Lo primero, yo le voy a pedir al señor ministro Bolaños que me excepcione como ciudadano español, porque yo no estoy entre todos esos sin excepción. Sí, a veces a mí estas cosas cuando hablan en nombre de todos los españoles, en general los políticos, como cuidado, ciudadano español. No deberían. Me siento excepcionado con ese triunfo que ha dicho y le pido que me excepcione. Segundo, la sentencia, por matizar a lo que dice, y además lo has dicho tú en la presentación, muy bien, es decir, lo que dice el TJUE, en concreto, que lo ha dicho Monse, dice que no afecta a la norma a los intereses financieros de Europa porque no hay fondos públicos europeos. Pero sabemos si afecta a los fondos públicos españoles. Eso está en manos del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y a lo mejor del Tribunal de Cuentas. Con lo cual, todavía eso está... Es decir, el gasto que supuso el proceso si se hizo con fondos públicos españoles. En un primer informe del Tribunal de Cuentas, antes del indulto, valoraba eso en 5 millones de euros de mala utilización o perjuicio para las arcas públicas. Lo que pasa es que luego han pasado muchas cosas. Y luego, hombre, yo creo, a la pregunta tuya, yo creo que puede que esto relaje, poco, pero porque ya está amainando. Pero no es por esto. Yo creo que no es por la sentencia. Yo que estoy más de acuerdo con lo que decía Alberto. El independentismo está desinflado. Y yo tengo la convicción como persona, y no hay más que analizar un poco la historia, que todos los nacionalismos o independentismos en Europa han sido con malas consecuencias. Y la gente que va madurando y va viendo... Entonces, amainará por otras cosas, pero no por esto. Y una cosa, Alberto decía, hombre, claro que se ha negociado siempre, y mucho con Convergencia y no, con pocos votos, pero se podía negociar con un paquete de inversiones, con presupuestos, no indultando a personas condenadas. No se daba el caso, pero Aznar quitó Menos mal. Aznar retiró los gobernadores civiles. Menos mal. Si pasado ahora hubiera sido tremendo. Menos mal. En cada época ha habido una cosa. Yo sí que creo, lo decía ahora César también, que vamos a ver cómo afecta esto. ¿Y cómo crees que puede afectar, sobre todo, la relación de Junts con el Gobierno a las puertas de unos presupuestos del Estado? ¿Puede haber un acercamiento? Ahora mismo, digamos, meses en los que Junts se ha separado completamente como socio socio, vamos a decir socio de Pedro Sánchez. ¿Esto amaina? ¿Esto se mantiene todo igual teniendo en cuenta que estamos a un año de las elecciones? Yo creo que Junts ya está en un camino de retirada de lo que era el apoyo al Gobierno. Creo que tiene que buscar su espacio político que ha perdido, por un lado con Esquerra y por otro lado con Alianza Catalana, y lo que ha dicho hoy Puigdemont es muy claro, es decir, el represor es España, además España entera, todos nosotros, Estado español, ¿no? Entonces yo creo que Junts va a seguir con su camino, creo que van a rechazar los presupuestos y veremos si eso tiene como consecuencia, tengo la intuición de que puede ser aquí un adelanto de las elecciones. O sea, que no salva la legislatura esta situación. No, yo creo que no. Que el objetivo es la independencia, y además han dicho bien claro una frase de esas que les gustan tanto. Ellos saben lo que han prometido y lo que no han cumplido. Y entonces sacan la lista esa de la compra que tienen y ya está. Hay una opción jurídica todavía que he escuchado hoy. El Tribunal Supremo puede volver a recurrir al TJUE. Puede volver a enviar otro requerimiento. Repreguntar, perdón, ha dicho el propio presidente. Repreguntar. Puede volvernos a repreguntar y se paralizará. Se paraliza todo esto, el tribunal ya fallaría en primavera, puede ser que coincidiendo con elecciones. O sea, Puigdemont si viene, la pareja de la Guardia Civil le coge. Por eso no viene. No va a venir, claro. Oye, le coge, igual quiere un mártir electoral, igual se convierte en un mártir electoral y quiere dar un vuelco en los resultados de las que gane en Cataluña. Si viene, que avisen a los Mossos. Yo creo que está bastante protegido por ellos, amortizado. Y de hecho, antes cuando mencionabas a Junqueras,
Pero claro, la cara visible de Esquerra, aparte de Junqueras, es Gabriel Rufián, que se está desmarcando muchísimo... De todo el independentismo en general. Del independentismo, y está teniendo incluso más visión de Estado que muchos partidos con carácter estatal. Entonces, el lío que hay montado es bastante importante. Entonces, vamos a ver lo que pasa con esto, vamos a ver lo que pasa en las próximas elecciones, porque la realidad hoy del independentismo catalán es que se ha fraccionado en varias partes. Hablamos de Alianza Catalana, un partido claramente xenófobo y de extrema derecha, que está llevando votos del independentismo catalán. Bueno, es que las encuestas se está adelantando a Junts. Sí, por eso digo que está dejando barrido. Es por eso digo que la situación de Junts es muy compleja, y la de Puigdemont, en mi opinión, políticamente está amortizado. A lo mejor está en tertulias, no sé si en esta, pero políticamente está amortizado. Yo creo que también. Pero ¿no creéis que la vuelta de Puigdemont a España puede de alguna forma revitalizar a Junts? 15 días. ¿Le dais por amortizado, por muerto? ¿No le veis recorrido político a Puigdemont? Ninguno. Precisamente porque hay muchos independentistas que, bueno, no es que le vayan a ver como un héroe, porque es verdad que él fue un cobarde, y eso la gente lo tiene muy claro, pero vuelve a España, y es Puigdemont. Y es un político que sigue marcando... Que no, que José Luis, que ya ha venido, que no se ha venido, aquello no fue venir. Perdona, ¿cómo que no fue venir? Pero si nos hizo una primicia televisiva con meeting en directo, claro. Pero vamos a ver, mira, la bandera ideológica y todavía más derechizada y más a la extrema derecha de Puigdemont se la ha cogido Alianza Catalana, punto, y ya está. Pero que están hablando de que no es un sorpaso, de que te voy a adelantar con 3 votos, es que se quedan con 30 diputados del Parlamento catalán. Es que es la debacle total de Junts. Entonces, claro... Además, José Luis, yo Ni en sus peores sueños se imaginó que era esto. Él pensaba que lo peor era entrar en la cárcel, y lo peor va a ser la indiferencia que los propios catalanes le van a demostrar. Lo que decía, yo creo que no, que es lo que hemos dicho aquí, que está desapareciendo. En todo caso, podría suponer algo si viniese inmediatamente, y eso no puede ser. Claro. Si viniese de mártir y entrara en la cárcel. Si viniese si viene de mártir y tal, no lo sé, yo es creo que otro no. cantar. Pero es que dentro de lo que tiene que decidir, lo que hemos expuesto aquí todos, no va a venir inmediatamente. Es decir, cuando quiera venir, si viene, lo que dice Alberto, si no será nadie ya políticamente. A mí, en todo caso, lo que le pase a Puigdemont me importa un pimiento, la verdad. Bueno, y a mí también, Y lo que nos tiene que importar es que realmente la situación se normalice, se vuelva una comunidad con toda la normalidad que podamos tener las demás, que cada uno piense lo que quiera y haya gente independentista, de derechas y de izquierdas, y que podamos convivir. Eso es lo que nos tiene que importar, en mi opinión. Bueno, pues... Y hay unos procedimientos reglados para reformar la Constitución, y si obtienen, lo que se ha dicho siempre, si obtienen los apoyos necesarios para modificar el estatus de Cataluña, ahí tienen un procedimiento de reforma de la Constitución. Pero todo legal. Todo legal, claro, y con el voto de todos los españoles, que somos los que hemos votado la Constitución. Una de las cosas que creo que ha dicho es que hay que ir ya por el referéndum. Sí, lo ha dicho, claro, sí. A ver, eso es cuando dice ellos saben lo que han prometido. A mí me parece lícito cualquier opinión. Si votamos todos... Pero es que sería extraño que dijeran lo contrario, César. Claro. Quiero decir, el objetivo es el mismo, la independencia de Cataluña. Veremos si la consiguen o cómo la consiguen, o si el independentismo está en sus horas más bajas. Pero sería absurdo que en esa carta que había escrito el señor Puigdemont no insistiera en lo que ha sido la base. ¿No? Pero insisto, José Luis, ellos han dicho, ellos saben lo que han prometido. No recuerdo bien si dice él sabe lo que ha prometido o ellos saben lo que han prometido, y que no han cumplido. Es decir, no es solamente traer a Puigdemont libre sin pasar por el... El gobierno no ha cedido tanto como decís, entonces, no ha cedido tanto como decís, no son tan malos entonces. No, hombre, porque se va sabiendo todo. Ellos que no, hombre, porque ellos lo que quieren es el referéndum. Ellos lo que quieren es el referéndum, y esto les han ido pastoreando. ¿No? Ahora, un referéndum, el referéndum que les haga independientes, ya si es legal o ilegal, les da lo mismo. Y les han tenido pues mareados durante 4 años, sin presupuestos, hoy te apoyo, mañana no te apoyo, es decir, saltando pues al capricho del señor de Waterloo. Ellos son los que se han dejado. Bueno, lo que está claro es que en Cataluña hay un cambio, y es verdad que parte importante de ese cambio lo está protagonizando el presidente actual, Salvador Illa, y esa bajada de intensidad del independentismo catalán. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta seguimos con más temas judiciales y vamos a hablar también de fútbol, No vamos a hablar desde un punto de vista muy deportivo, pero sí desde un punto de vista más sentimental. Enseguida lo van a ver.
Bueno, pues seguimos en cuestión de prioridades. Me acompañan hoy César Antón, Alberto Bustos, Isabel Pérez Espinosa y Pedro Santabrígida. Vamos de nuevo al terreno judicial, donde hoy vivimos una imagen insólita. Por primera vez, los dos máximos responsables de la Guardia Civil han entrado como imputados en la Audiencia Nacional por el caso Leire, conocido como las cloacas del PSOE. Laura, ¿qué han dicho al juez Pedraz? Sí, porque hoy acudía a la Audiencia Nacional Mercedes González, la directora de la Guardia Civil. Así entraba para declarar como investigada, aunque su testimonio se ha pospuesto para mañana viernes por falta de tiempo, porque previamente declaraba él, Manuel Llamas, dao de la Guardia Civil. Llamas durante 2 horas y media ha negado haber presionado y pedido que se pusieran de perfil a los agentes de la UCO que investigaban a David Sánchez, el hermano del presidente, aunque sí reconoce que les indicó que no invadiesen las competencias del magistrado durante las pesquisas. Y desde el Partido Popular describen la escena de hoy como una imagen lamentable para el país. La cúpula política de la Guardia Civil, sentada en el banquillo, acusada de boicotear el trabajo de guardias civiles honrados, honestos, decentes, que hacían su trabajo siguiendo mandato judicial. Vaya imagen más lamentable para la historia democrática de nuestro país. Cuando Vox llegue al gobierno de la nación, va a sacar hasta la última querida de las instituciones del Estado. Va a sacar hasta el último corrupto de los mandos policiales, del sistema jurídico español, y que de una vez por todas vamos a demostrar que el Poder Judicial, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que el Poder Ejecutivo estarán al servicio de los españoles y siempre con la búsqueda del bien común. Bueno, pues hoy la directora general de la Guardia Civil también es noticia porque, según publica en exclusiva el diario ABC, presionó a un general para boicotear a Isabel Díaz Ayuso en el Día de la Comunidad. El teniente general Luis del Castillo transmitió al general jefe de Madrid la instrucción política de Mercedes González de plantar al gobierno de la comunidad. Y todo esto, además, está todo grabado. Vean la información que ha elaborado Rubén de Vicente. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, habría intentado coaccionar al jefe del cuerpo en Madrid para que no asistiera a este acto presidido por Isabel Díaz Ayuso. Fue la conmemoración del 2 de mayo del año pasado, a la que el gobierno además había privado de su parada militar unos días antes. El diario ABC desvela cómo el día antes, el 1 de mayo de 2025, el mando de operaciones Luis del Castillo presionó al teniente general Fernando Mora para que diera plantón a Díaz Ayuso. Lo hizo a través de WhatsApp. Después mantuvieron una discusión telefónica. Y entonces yo voy a decir, señores, no voy porque no me dejan ir. Pero yo eso lo veo desleal. ¿Pero cómo desleal? Desleal, mi general, es no defender a la institución. En el extracto de la conversación se apunta a la cúpula del Ministerio del Interior. Me has dicho que venía desde el Ministerio, que el ministro ha dado la instrucción, que la directora está en medio. Y si quieres inmolarte, coges y pides el pase a reserva. No está mi culo para que este gobierno, ministro, esta directora, pues lo utilice. Lo que tú digas. Voy a contarle a la directora las dos opciones. Finalmente, la directora de la Guardia Civil sí permitió acudir a Fernando Mora, quien dejó la Benemérita en marzo después de 45 años de servicio. Bueno, vaya valiente, por cierto, este hombre. La Comunidad de Madrid enseguida ha enviado un comunicado en el que exige explicaciones al Gobierno por el inaudito, dicen, boicot a Ayuso en el 2 de mayo. Y desde el PP de Madrid piden la dimisión de la directora general de la Guardia Civil. Por cierto, una exclusiva de nuestra contertulia Ketty Garat, que ha empezado hace 3 días a trabajar en ABC y ya está, bueno, pues ya ven, publicando portadas. Pedro, parece que Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil, se extralimitaba en sus tareas como directora, porque no es un cargo, digamos, con carga política. Ella tiene que velar por la seguridad y la protección de los ciudadanos. Así debería ser, pero es la voz de su amo. La teoría hoy día es que no debe dimitir nadie, que hay que resistir, que es resiliencia, que hay que aguantar, que pueden caer chuzos, que España se puede inmolar entera, pero yo no me muevo de aquí y no se mueve nadie. Es una correveidile, sin más, demostrado. Es una persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, amiga personal. Con más razón de correveidile, entonces. Esto es inaudito, que estén declarando la directora general de la Guardia Civil imputada y el DAO imputado, y normalizamos que no dimita a nadie aquí. Y yo siento tener que recordar siempre que cuando era un joven periodista vi dimitir a Demetrio Madrid, presidente de mi comunidad autónoma, por estar imputado.
le vi dimitir y luego no le condenaron. Bueno, es que lo de Metro Madrid fue todo un ejemplo. Bueno, yo me quedo con ese tipo de políticos y no con estos que hay ahora. O sea, esto es inaudito, por favor. O sea, que se vayan, que dimitan por decoro, o sea, por un mínimo de decoro, de vergüenza mínima, o sea, y que se defiendan. Yo no digo que que haya que mandarles a un paredón. Digo que deben de dejar el cargo. No, lo del paredón no, por favor. Se llaman las cargas del cargo. Pero es una verdad, manera Pedro, gráfica de hablar. ¿no crees que lo que puede estar ocurriendo es que Mercedes González sea un cortafuegos de Pedro Sánchez? Porque es que, mira que ha mentido veces esta señora, ¿eh? Pública y no públicamente. Sí, y ha hecho mentir además al ministro Marlaska. Sí, reunida con Leire Díez 3 veces, que no la... Es que es todo vergonzoso. O sea, estamos hablando de juicios constantemente hoy. Bueno, hoy, ayer, anteayer, yo llevo varios meses. El anterior, y hemos normalizado esta situación y a mí me da bastante pena que las instituciones de mi país funcionen así, que sea este el ambiente que hay y que sea este el nivel de los paisanos y paisanas que hay ahí. Me da pena y vergüenza un poco también. Dice Pedro que recuerda de Metro de Madrid, eso se llaman las cargas del cargo. A un representante público se le tiene que pedir más que a un ciudadano. Si tú cuando estás imputado, cuando estás investigado, que es como realmente se denomina, y no se te ha abierto juicio real, todavía se están valorando si hay indicios o pruebas suficientes para la apertura del juicio. Pero eso es un ciudadano cualquiera. Las cargas del cargo son que la directora de la Guardia Civil, en el momento que si hay una mínima sospecha sobre ella, por respeto a ese puesto y por respeto a los hombres y mujeres a los que representa, en este caso de la Guardia Civil, pero me diría lo mismo de la Policía Nacional, que cualquier otro organismo del Estado, tiene que respetarlo. Pero es que no hay que ir a Demetrio Madrid, es que 2 directores generales antes que esta señora, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, dimitió porque imputaron a su marido. Imputaron a su marido. Sí, por un tema y ella dimitió. Entonces, no sé, las varas de medir se cambian en el PSOE, eso de la tolerancia cero es un poco como el vaivén, es un balancín. La tolerancia cero a veces está aquí y la tolerancia cero a veces está aquí. Y luego ya, bueno, pues, y lo decía el otro día, la Guardia Civil sobrevivirá a Mercedes González, pero ya sobrevivir a que tu propio DAO, a que tu propio director de operaciones, a tu máximo responsable Guardia Civil, esté imputado, tenga que sentarse en un banquillo, acusado de abrir expedientes dudosos a sus propios hombres, a sus propios guardias civiles, y no tenga la deferencia de irse para su casa. ¿Tú crees, Alberto, que el hecho de que la directora general y el DAO estén presuntamente implicados en el caso de las cloacas del Partido Socialista hace mucho daño al propio cuerpo, a la benemérita? Porque es verdad que desde el caso Roldán no habíamos conocido escándalos similares. Bueno, el cuerpo de la benemérita ha pasado por momentos muy complicados. El caso Roldán o el caso Tejero, que fue todavía más grave. Por tanto, ha habido muchos casos... Bueno, pero lo estamos retrotrayendo a 1994, por eso me refería a la historia más reciente. Pero sí, por 81, supuesto. tampoco está tan lejos, ¿no? Entonces, y ha sobrevivido, ¿no? No, yo quiero pensar que no. Entonces vamos a ver cómo acaba este asunto. Aquí hay varias cosas que hay que saber. Uno, si efectivamente había un plan para que la Guardia Civil no hiciera su trabajo, que parece lo que se está diciendo, que en lo que Leire trató de convencer a la directora, ¿no? Bueno, torpedeara el trabajo interno que estaban haciendo algunos miembros de la UCO. Tendrán que decir los jueces o no. El problema más grande de esto, creo, o el gran error de la directora de la Guardia Civil ha sido negar que hubiera tenido reuniones, porque eso hace pensar que algo hay. A lo mejor no hay nada, ya digo, aquí no somos ninguno quien para juzgarlo, pero desde luego cuando dijo no me he reunido con ella, hace pensar, ¿no? Y la segunda cuestión que hay que saber es que si alguna de las visiones por parte del Partido Socialista, de Leire o de quien sea, es que parte de la Guardia Civil se estaba extralimitando en ese control al PSOE utilizando artimañas, utilizando investigación prospectiva, que está prohibida en España, o falseando pruebas, si eso es así, a mí, como ciudadano me gustaría saberlo. Ahora bien, creo que hay otras formas de conseguir saberlo. Si se entiende que la Guardia Civil se ha extralimitado o hay algún caso extraño de, llamémosle, policía patriótica, como la que se montó en su día, pues hay que denunciarlo y hay que investigarlo.
las formas evidentemente no son en un café. Por tanto, yo creo que los ciudadanos lo que tenemos que saber es qué ha pasado y los jueces tendrán que decir pues, si hay culpables o hay inocentes. Pero el problema está cuando no se nos cuenta toda la verdad y eso hace que la duda esté en... Bueno, es que Mercedes González ni siquiera da unas mínimas explicaciones a los medios de comunicación, que entiendo que se lo tiene que dar al juez, Pedraz, en este caso. Pero a veces también dar una valoración inicial no pasa nada, ¿eh? Sobre todo para que no haya tantas sospechas, que todos son sospechas. César. Bueno, lo primero, yo creo que estamos en un caso que yo creo que es como lo contrario de lo que debe ser. Me explico. Lo primero, en lo que decía Alberto, si en el funcionamiento de cualquier cuerpo reglados o de la administración pública, si alguien se está extralimitando de tus competencias, hay mecanismos para reconducirlo. Claro. Pero no, porque claro, en el lenguaje castellano, ponte de perfiles, mira para otro lado. Yo creo que eso no es así. Y en el caso este, es decir, decías, un director general de la Guardia Civil o un director general en la Administración General del Estado son rangos que, nombrados por el Consejo de Ministros, pero tienen unas competencias técnicas, no son gobierno, no son política, son los ministros y los secretarios de Estado. Y ahí tienes que dedicarte a utilizar bien los recursos, creerte el cargo y trasladar las órdenes adecuadas que trabaje y dejar trabajar a los empleados públicos que en principio lo hacen bien. Y si no, pues están las inspecciones. Este es el mundo al revés. El mundo al revés. Aquí yo lo que he visto es un ejemplo de un empleado público, de un cuerpo que tiene una reputación magnífica en España y reconocimiento magnífico, dando un ejemplo a sus superiores de todo lo que no debían haberle mandado. Es decir, tú no puedes hacer eso y que él diga, yo me debo a la institución. Ese es un empleado público, ese es un señor... Bueno, a mí me parece, de verdad, y lo he dicho antes, me parece muy valiente. Es el general jefe de la zona de Madrid, Fernando Mora, retando a su superior y no dejándose presionar por la directora general de la Guardia Civil. Desde mi punto no es fácil en el cuerpo, ¿eh? No por eso lo aplaudo, por eso lo estoy poniendo. Hay una jerarquía bastante establecida. Totalmente de acuerdo. Por eso todo lo contrario. Es al revés. Si lo estás haciendo mal, te tienen que reconocer. Pero que tus dos jefes máximos les dejan a la cara, yo no estoy para hacer eso, me debo a la institución, ese es un ejemplo. Es todo lo contrario de lo que hemos estado debatiendo. Es que el audio, y la respuesta es una amenaza, y la respuesta es una amenaza, César, porque es que en el audio es, tú verás lo que haces. ¿Cómo le dice? Tú verás lo que haces, quieres ir a no sé dónde. A la reserva. Sí, a la reserva, sí, claro. Si te quieres ir a la reserva ya. Inmólate si quieres. Inmólate si quieres, pero bueno, pero vamos a ver. El audio es brutal. ¿Cómo será el ambiente para que se estén grabando entre ellos? Sí, porque eso es curioso, ¿verdad? Claro, porque vamos a ver, ¿cómo será el ambiente para que un general que recibe esa orden, considere que es necesario guardarse los textos y tener grabada la conversación? Bueno, pues ¿cuántas presiones previas ha tenido que haber para que él grabara esta conversación? Para poder defenderse si hubiera habido esas represalias con las que le amenazan, si hubieran hecho. Además, hay un momento de la grabación que cita a Pérez de los Cobos, ¿eh? Dice, porque ya lo hicisteis en el... Bueno, aquí no se has... Probablemente eso es producto de lo que se ha estado viviendo durante un tiempo y llega un momento que dices, mira, me tengo que proteger. ¿Y en qué situación queda el teniente general que presionaba? ¿En qué situación queda después de este audio? En ninguna. ¿Cómo que en ninguna? No tiene un mínimo de prurito, no tiene un mínimo pero, vamos a ver, si no lo tiene el DAO, Pedro, pero si no lo tiene el DAO. Bueno, pero ahora estamos hablando del teniente general del audio. Es que el audio le retrata de una manera brutal. No está capacitado para su cargo. Exactamente, o sea, es decir, vete para casa. Pero márchate, jubílate o pero él dirá, si no se va al DAO, ¿por qué me voy a ir yo? En cualquier caso, como además... No lo comparto, entiéndeme lo que quieres decir. Además esto se ha planteado como un serial, que cada día se nos irá contando algo, así lo he dicho a la periodista, tu compañera, veremos... Sí, ha dicho que Tigaraz, que esto acaba de empezar. Veremos lo que nos cuenta y veremos lo que valoramos. Habrá más audios. Ahora bien, hay una cosa que no comparto, ¿no? Que es cuando se dice, esto es inaudito, no ha pasado nunca. Hombre, no ha pasado nunca. Se está juzgando a la Kitchen ahora que había 70 policías demostrando que estaban implicados bajo el mando de un gobierno, y eso sí que era malversar, además, para proteger al Partido Popular. Pero por fortuna se les está juzgando. Pero se les está juzgando. Pero que no se les está juzgando. Mercedes González dice que fue de cafés, hombre. Bueno, a veces y que se les juzgue y que caiga la ley sobre lo que tenga que caer. Claro, pero que no se diga que es inaudito y que no ha pasado nunca. No, yo por favor. Yo no he dicho que... A mí no me habrás oído decir que fue inaudito. Yo he dicho que es inaudito que no dimita. No, que no lo digo por ti. He dicho que es inaudito que no dimita. Nunca había pasado que un superior, 70 policías que tienen que estar para protegernos, dedicados a proteger al Partido Popular del caso Bárcenas. Hombre,
Inaudito no es. Bueno, lo que es inaudito es que una directora general y Sudao, es decir, los dos máximos cargos de la Guardia Civil, hoy les hayamos visto entrar por las escaleras de la Audiencia Nacional. Lo otro no. El ministro en la Kitchen, ¿eh? Claro. Te Hablo del cuerpo de la Guardia Civil. Hablo del cuerpo de la Guardia Civil. Gabriel Rufián. Y tú, Max, significa que yo también. Es que es mi frase favorita, Gabriel Rufián. Y tú, Max, significa que yo también. Y tú, Max, aquí no hay discusión. La Kitchen es insuperable. Bueno. De momento. Hay cosas insuperables, sí. Igual de mal. Pero si lo que le digo es que no sea que es inaudito, que no ha pasado nunca que este país está... Caiga la ley sobre el que la ha hecho. Pero sobre el que la ha hecho, sobre los de la Gürtel, sobre los de Filesa, sobre los de los seres. Lo que pasa que los de los seres, no sé si os acordáis, que el del Tribunal Constitucional decidió que los liberaba, ¿no? Absorbía, sí, absorbía. Bueno, vamos a estas son dejar las la diferencias. política, Luego, Isabel, y los los ciudadanos tribunales, no porque creen en la quiero... justicia. Isabel, que es que estoy hablando y me estás interrumpiendo. Es que interrumpa tú. Decía que vamos a dejar la política y vamos a abrir un hueco al Mundial de Fútbol, que, en fin, eso nos puede relajar más. El domingo, como saben, es la final entre España y Argentina en Nueva York, y ese día todo el país está, o va a estar, animando y viendo la roja. Por eso, hoy les hemos preguntado en nuestras redes sociales si creen que la selección española, bueno, pues es la única que tiene la capacidad de unir a todos los españoles en algo. Y fíjense, la mayoría admite que sí, un 55%, y el 56-44 restante que no es para tanto. ¿Qué pensáis vosotros, Pedro? Pregunta complicada. Yo creo que en la selección española de fútbol es una de las cosas que más une a los españoles. A los hechos me remito con lo que ha ocurrido hace 16 años y lo que está ocurriendo ahora. ¿Y eso te parece triste? ¿Te parece, sí, bueno, y al final es el deporte? Es un poco triste porque aquí levantamos mucho las banderas locales. Aquí somos muy de banderas y de terruño y de... En fin, no voy a decir ninguna barbaridad. Y bueno, eso está bien, defender lo tuyo, pero no sé, yo creo que somos un poco españoles todos y creo que hay más cosas que... Bueno, somos españoles, no un poco. Bueno, esto es como, voy a decirlo un poco así, embarazada, ¿no? Estoy embarazada y soy español. Como pidiendo perdón y tal, ¿no? Si sacamos las banderas estos días y luego las volvemos a meter en el cajón, ¿no? Sí, y estos días en alguna localidad por ahí, cuyo nombre no voy a decir, se entraban en los bares a que quitaran las televisiones, que estaban dando la selección y algún chico que iba con una camiseta ha tenido alguna... Bueno, hechos ¿Dónde ha ocurrido eso? En el País Vasco, concretamente. En Pamplona no han dejado poner las pantallas. Bueno, en León tampoco va a haber pantallas. En León no va a haber pantallas. Aprovecho para pedirle al alcalde de León que ponga pantallas en Alcalde, José Antonio Díez, por favor, que los leoneses tienen derecho a ver y a disfrutar todos juntos en la calle. Claro que sí. Bueno, dicho esto, creo que hay más eventos deportivos. El deporte en general creo que nos une. Yo creo que cuando vemos ganar una medalla olímpica, sobre todo son de equipo. Pero el nivel de la selección española... El fútbol tiene otro nivel. El fútbol tiene otro nivel a nivel deportivo. Yo creo que el día que ganó la selección española de baloncesto el Mundial también nos sentimos todos un poco orgullosos y estaba el amigo Gasol y compañía. Pero yo también creo que nos une las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que también nos unen algunas cosas que nos van mal en el mundo y entonces nos sentimos, cuando Estados Unidos nos agrede comercialmente, yo creo que nos sentimos todos un poco más unidos y creo que hay más hechos. Pero sí que es verdad que creo que es un poco triste que sea el fútbol. Y las situaciones trágicas, las tragedias también nos unen. Claro. Es verdad que no con la vehemencia de un partido de fútbol. El fútbol que ¿no? provoca euforia entonces, y suma sentimientos. Y el sentimiento ese del fútbol, yo lo de 2010 es que no lo había visto nunca. Yo lo de 2010 no lo había visto, bueno, nunca. Y ahora parece, y no sé qué pasará el domingo, si ganaremos o no ganaremos, ¿no? Pero podría ser otro momento de euforia. Luego se pasa, al día siguiente se acabó. Fijaos lo que dice la Universidad Europea. Dice que el éxito de la selección genera un sentimiento colectivo que impacta hasta en el consumo, el propio consumo del país. Además dice que el fútbol actúa como una forma de evasión inigualable, capaz de opacar los problemas cotidianos gracias a la liberación masiva de dopamina y adrenalina. Isabel, tú te pones también como una loca, ¿no? Sí, conmigo no quiere ver nadie el deporte, no quiere ver ni el fútbol ni el tenis, porque yo me pongo muy nerviosa y me enervo y me altero mucho. Y siempre veo que los otros siempre llegan los primeros a la portería. Pero vamos a ver, es un sentimiento primario, lo acabas de decir tú ahora mismo, y no es exclusivo de España, hay que ver a los argentinos. Más aún. Hay que ver a los argentinos, y la mitad son de Milei y la otra son de Kirchner, y el enfrentamiento que pueden tener en otros ámbitos de su día a día y tal.
Yo tuve la suerte hace muchos años de ir a Maracaná a un partido en la final de la Copa Brasileña y eso es un espectáculo solamente para ir a verlo como sociológicamente. Entonces no es exclusivo de España, el deporte es un sentimiento primario y va dentro de la fiesta. Es decir, la fiesta, el folclore, el follón, tú ves a todos esos jóvenes viendo las pantallas y yo a veces pienso y digo, pues algunos se estarán enterando de lo que está pasando en el partido. Ya, puede ser. Mucho desahogo de tensión tiene el deporte sí, también, hombre. eso sí. Bueno, por eso lo de la dopamina y la adrenalina. Claro, pero eso sí, yo quiero que gane España. Alberto, no, ¿a ti qué te parece juguemos, que gane España? Que presumamos de bandera, que saquemos las banderas, que nos las pongamos en los balcones, que nos las cruzamos por todo el cuerpo y al día siguiente ese mismo símbolo pasa a ser otra cosa, lo vemos con otros ojos, empiezan... bueno, pues también políticamente a parecernos que esa bandera no significa la unión de todo un país. A mí me parece tristísimo, desde luego, sobre todo cuando uno viaja a otros países donde se da cuenta que, bueno, todo el mundo está orgulloso de sus símbolos nacionales, pero en España solamente en momentos muy, muy excepcionales. Bueno, ha ido cambiando eso bastante, ¿eh? Yo creo que y seguramente a partir de... verdad, tú, Alberto, vas por, vamos a pensar, Paseo Zorrilla y ves en el quinto A de un edificio una bandera colgando todos los días de España. A mí me da igual. ¿Qué piensas? No, pero dime qué piensas. ¿Cuál es tu conclusión? La gente que lleve lo que quiera. Por supuesto, libertad absoluta. Mientras no me agreda con ella. Vale. Ese problema de cualquier bandera. Bueno, te lo pregunto de otra forma. ¿Cuál crees que es la percepción general de mucha gente cuando ve esa bandera colgando todos los días? La percepción general de mucha gente, o de alguna gente, es que esa bandera se ha utilizado durante demasiados años como algo que era exclusivo y que pertenecía solamente a unos y que además se nos quería enfantar con ellas. A mí me da igual las banderas y me da igual, pero cualquier bandera, cualquier bandera. Yo no tengo mayor problema. Yo creo que la gente se sienta español o no se sienta español, sea buena gente, sea solidaria, pague sus impuestos y allá cada uno que se sienta lo que quiera. A mí me encanta ver a la selección española, como me encanta ver al Real Valladolid, lo que pasa es que el Valladolid no me da más que disgustos. Bueno, sí, eso es cierto. Y la selección española me da muchas alegrías, ¿no? A partir de ahí, yo creo que el deporte genera mucha identidad colectiva, mucha identidad. Pero me gustaría destacar, no tanto esto, que estamos encantados, yo al menos, con que la selección ojalá gane, pero claro, yo he sido concejal de deportes, ¿no? Y básicamente te centras en el deporte de base, ¿no? Eso sí que genera una identidad fabulosa. Los chavales jugando cada uno de un país distinto, de un color diferente, con un objetivo común, adquiriendo hábitos saludables. Eso es fundamental. O sea, el desarrollo del deporte en cualquier municipio, en cualquier país, es extraordinario para generar, eso sí, sentimientos de unidad, de colectivo, etcétera. Y eso yo creo que sí que tiene que hacernos sentir orgullosos. Ojalá ganemos y estemos muy orgullosos, pero lo otro es lo fundamental. Y decíais como pregunta, por volver a la pregunta, ¿no? Si hay más cosas que unen. Pues yo creo que sí. Yo creo que este país se une ante la desgracia, como todos, es una pena, pero es el país más solidario del mundo, donde hay más donaciones de órganos del mundo. Yo creo que tenemos un gran país y hay que estar orgullosos de muchas cosas buenas que hacemos, ¿no? Esta, pues es importante, evidentemente. No sé qué entrenador decía que el fútbol es lo más importante de las cosas que tienen menos importancia, ¿no? Pero bueno, tiene su cosita. Y como concejal de deportes, sí. ¿Te atreverías a decirme qué deporte es el que más sensación de equipo, el que más mantiene esos valores que decías antes? Pues fíjate, yo por ejemplo creo que hay un deporte como el ciclismo, por ejemplo, que quizá por el sufrimiento que tiene, cuando hablan de los esforzados de la... Bueno, que puede ser más individualista, ¿no? Claro, sí, pero sin embargo la solidaridad de todo el pelotón, cuando alguien se cae, cuando alguien hay que pasarle agua, cuando alguien llega mal, cuando me llamaba mucho la atención cuando lo veía. Los gregarios peleando para el líder del grupo. Pero incluso gente que no es del mismo equipo, es decir, el sentimiento colectivo de 200 tíos que están en una carretera sufriendo me llamaba muchísimo. El rugby creo que tiene. Sí, el rugby también. Y el rugby, por ejemplo, le iba a decir, el rugby son familia. Una serie de aficionados y jugadores son familia. Ese tercer tiempo en el que la gente acaba el partido y queden como queden y se han zurrado, pero bien, se toman juntos una cerveza o dos. Yo creo que llama la atención, ¿no? Pero en general... César, en esta pregunta, ¿creen que la selección española es la única que tiene capacidad para unir a todos los españoles en algo? ¿Qué hubieras votado? Yo creo que la selección española une, el deporte une, cualquier selección, competición en la que está representado tu país une. También, pero es cierto que a medida que tiene más impacto el deporte del que estamos hablando, pues la manifestación es mucho más grande. Somos un poco mojigatos con la expresión de nuestra bandera, yo creo. Yo creo que hay que quitar tabúes.
muchos países tan democráticos, tan igualitarios a nosotros, las emblemas nacionales lo utilizan con más normalidad. Me imagino que eso seguirá venciendo. Y en cuanto al deporte, además de lo que habéis dicho, yo creo que también une muchísimo un equipo de atletismo. Un equipo de atletismo que a lo mejor una carrera de relevos, o tal, que igual están 4 años preparándote para unas Olimpiadas y te la juegas toda en una. Esos sentimientos son muy buenos. Yo creo que deben formar parte de nuestras vidas. Yo creo que desde joven practicar un deporte de equipo, puedes practicar muchos individuales, uno de equipo. Sí. Es muy bueno para la formación. Y yo recuerdo, ya que lo decíais, yo recuerdo estando en la última etapa en la Consejería de Familia, la Fundación Real Madrid ya tenía un proyecto de a menores, ellos sabían que llevábamos la protección de menores, cómo a través del fútbol se podía integrar. Interesante. Y tenían éxitos. Sí, sí. Porra, venga, porra rápida. El que la gane, me comprometo a que venga el primer programa de la próxima temporada aquí. Como gané los 4, imagino. 7 de septiembre. Empate a 12. 7 de septiembre, que no nos vamos, todavía la semana que viene seguimos. ¿El 7 de septiembre? El 7 de septiembre. Venga, César, dime. Vamos a sufrir, vamos a ganar 1-0 y vamos a ganar en el minuto 90-92 para no dar respuesta para que no haya reacción. Joder, con qué detalle lo das. Bien, en los últimos minutos del tiempo o de la prórroga, pero vamos a ganar y no vamos a dar capacidad de reacción, como lo hemos hecho otras veces. Alberto, tú eres el experto en deportes, o sea que de ti espero mucho. Bueno, yo creo que vamos a ganar también sufriendo. Argentina es un equipo con una resiliencia tremenda y lo ha demostrado. Pero creo que tenemos bastante más calidad. O sea, en 10 minutos, en los 10 minutos finales puede remontar, ¿eh? Esas cosas pasan. Puede remontar, pero nos quedaremos en un 2-1 para España. 2-1, muy bien. Isabel. Me lo ha quitado Alberto, 2-1. ¿Ah? Es que os encanta compartir plató, ¿eh? Claro, es que yo quiero venir con Alberto. Quiero venir con Alberto. Es que yo no creo que vayan a marcar 2-1, yo me lo apunto aquí también. Pedro. Yo, por cambiar y porque haya más emoción y más goles, 3-2 a favor de España, también en el último minuto. Vaya festival de goles, ¿eh? Yo eso no lo podría resistir. 3-2, ambientazo. No puedo querer un 3-2. Es una gol de Merino. Bueno, pues yo... venga, también me voy a mojar. Yo como voy a venir igualmente, o sea que 2-0, como... ¿2-0 para quién? Para España, por supuesto. Vale. Igual que el mismo resultado que con Francia. Tenemos el portero menos goleado, ¿eh? Solo ha encajado un gol. El equipo menos goleado. ¿Y qué proviene de Zamora? La mejor defensa. ¿Proviene de Zamora? Sí, no lo sabía. Sí, de Zamora, de un pueblo de Zamora, sí. ¿Qué pueblo es? ¿Se puede saber? No me acuerdo, hay que mirarlo. Bueno, habrá que mirarlo. Vale. Lo tienes que traer a Unai sí, Simón. Tiene una entrevista. César, Alberto, Isabel, Pedro... Gracias. Feliz verano ya. Buenas noches. Gracias. Y feliz verano. Yo sigo la semana que viene, pero bueno, nos veremos ya en septiembre. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, charlo un ratito con Chema Nieto. Buenas noches, Chema. ¿Qué nos traes esta noche para rematar la semana? Esta semana todo nos habla de esos dos universos paralelos en los que existe Castilla y León simultáneamente, el de la política y el de la vida real. Bueno, esta semana ha habido mucha actividad política por las comparecencias de todos los consejeros. Comparecencias llenas de anuncios a los que nadie presta atención. Y es que la gente está más pendiente del Mundial que de los planes de la Junta para la legislatura. Hombre, es que el mes de julio, además, parece que invita a descansar de estos temas y esperar a que se refresque para salir, bueno, pues un poco a la terraza. Pero los políticos no cejan en su búsqueda de protagonismo. El martes, Carlos Martínez propuso un modelo de financiación autonómica que atendiese al coste efectivo de la prestación de servicios. El líder socialista se refería a que el territorio, la dispersión o el número de municipios pesen un 12% en vez de un 2,5%, como hasta ahora. Pero lo llamativo de su propuesta es que estaba llena de conceptos novedosos. Los socialistas son muy buenos a la hora de acuñar conceptos políticos. Por ejemplo, el déficit climático territorial. Viene a significar que si Castilla y León sostiene bosques y biodiversidad de las que se beneficia todo el Estado, bueno, pues también se debe compensar fiscalmente. A eso se le aplica otro concepto, la justicia rural. Y para compensar los agravios interprovinciales propone un tercer concepto, escalar la corresponsabilidad. Pero este esfuerzo por poner nombre a las cosas no encontró comprensión en el PP. Chema.
La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, dijo que todas estas cosas de Martínez son palabras vacías. García pidió al líder del PSOE que rechazase el modelo de Junqueras, que por cierto se debatirá el día 29 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con lo bonito que sonaba déficit climático territorial, justicia rural o escalamiento de la corresponsabilidad. Pero si el PSOE es prolífico en palabrería, Vox no le va la zaga. El consejero Carlos Pollán ha anunciado a bombo y platillo la medida estrella de su Consejería de Desregulación. Para reducir las cargas burocráticas, Vox ha anunciado la supresión de la cita previa obligatoria en la administración pública. Esta medida de hondo impacto será implementada en un plazo de un año. Junio de 2027. Cuidado que es largo el proceso burocrático de acortar procesos burocráticos. Como ves, los afanes de los políticos discurren en un universo paralelo a la vida real, donde las cosas que pasan son muy diferentes. La noticia llamativa de la semana, por ejemplo, ha sido la muerte de un gato en Villalpando, en un caso de maltrato animal. La Guardia Civil ha puesto en manos de la Fiscalía de Menores de Zamora la investigación de 5 menores, 2 de ellos inimputables, que emboscaron y mataron después con un palo a un gato callejero cuyo cadáver, pues tiraron a un tejado. Estadísticamente es un hecho muy grave. El 3% de los menores de Villalpando está implicado en la muerte de un gato callejero. Y como decíamos el otro día, Chema, la Guardia Civil lo mismo investiga las tramas de corrupción política que interroga a unos niños por matar un gato. Seguro que el teniente coronel Balas, mientras investigaba las cloacas de la política, pensó alguna vez, con lo bien que estaría yo en Villalpando. Seguro, no hay duda. Nosotros, aunque estamos muy bien con ustedes, también tenemos que descansar. Pero el lunes volvemos a contarles y analizarles toda la actualidad política. Les espero. Adiós.